contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a un capítulo más en este podcast. Con ustedes el capítulo número 7 de este domingo de rigor. Rodney Alcalá acaba de fallecer el pasado 24 de julio de este mismo año, a sus 77 años. Después de apelar muchas veces por su sentencia y librar 3 penas de muerte con las mismas, fue acusado de violaciones y asesinatos en California y Nueva York. El primer veredicto fue la pena de muerte, pero retiraron la sentencia y reabrieron el caso debido a que se enteraron de sus delitos pasados. En el segundo juicio, en el año 1986, otro jurado lo condenó a muerte. Sin embargo, la condena nunca se llevó a cabo debido a que un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo anuló en 2001. Finalmente, en 2010, se llevó a cabo un tercer juicio. Justo antes del juicio, el fiscal de distrito adjunto del condado de Orange, Matt Murphy, dijo a LA Weekly: "Los años 70 en California fueron una locura en lo que respecta al tratamiento de los depredadores sexuales. Rodney Alcalá es un modelo para esto. Es una comedia total de estupidez escandalosa". Durante los años que pasó encarcelado, Alcalá autoeditó un libro titulado Tú, en el que proclamaba su inocencia en el caso Samsung. Además, impugnó con vehemencia los hisopos de ADN que se realizaban periódicamente a los prisioneros para el banco de pruebas del Departamento de Policía. Alcalá también presentó 2 demandas contra el sistema penal de California, uno por un accidente de resbalón y caída, y otro por la negativa de la prisión a proporcionarle un menú bajo en grasas. Alcalá anunció con gran sorpresa que sería su propio abogado en su tercer juicio, aunque ahora, 31 años después del asesinato de Samsung, los investigadores también tenían pruebas concretas en su contra sobre 4 asesinatos diferentes de décadas pasadas, gracias a los hisopos de ADN tomados en la prisión. La fiscalía pudo combinar estos nuevos cargos de asesinato junto con Robin Samsung en el juicio de 2010. Durante el juicio de 2010, a los miembros del jurado les esperaba un viaje extraño. Rodney Alcalá, actuando como su propio abogado, se hacía preguntas, refiriéndose a sí mismo como Señor Alcalá, con voz profunda que luego respondía. La peculiar sesión de preguntas y respuestas continuó durante 5 horas. Le dijo al jurado que estaba en Knott's Berry Farm en el momento del asesinato de Samsung y se hizo el tonto con los otros cargos. Rodney Alcalá simplemente dijo que no recordaba haber matado a las otras mujeres. El único otro testigo de la defensa, el psicólogo Richard Rappaport, ofreció la explicación de que el lapso de memoria, entre comillas, de Alcalá podría equipararse a su trastorno límite de la personalidad. El jurado, como era de esperar, encontró a Alcalá culpable de los 4 cargos respaldados por ADN y también lo encontró culpable de matar a Samsung. Un testigo sorpresa en su sentencia fue Tali Shapiro, la niña a la que Alcalá había violado y golpeado a 1 pulgada de su vida unos 40 años antes. Shapiro estuvo ahí para testificar, como justicia para Robin Samsung de 12 años, Jill Barcombe de 18 años, Georgia Wickstead de 27 años, Charlotte Lamb de 31 años y Jill Parenteau de 21 años. El tribunal volvió a imponer a Alcalá la pena de muerte por tercera vez. Tal sentencia se la ganó por actos descarnados y crueles contra niñas, adolescentes y adultas, a quien violó, torturó y asesinó durante más de 10 años en la década de los 70.
Su primer víctima fue en 1968, una niña de 8 años llamada Tali Shapiro, a quien atrajo a su auto primero, de ahí la llevó a su departamento donde la violó, la golpeó y trató de estrangularla con un tubo. Con el alboroto, los vecinos llamaron a la policía, quienes al llegar abrieron la puerta del departamento a patadas, solo para encontrar a la niña tirada en el suelo en un charco de sangre que venía de su cabeza y de entre sus piernas. Los policías pensaron que estaba muerta y comenzaron a buscar al violador por el departamento hasta que escucharon a la niña intentar respirar. De inmediato le dieron primeros auxilios tratando de mantenerla con vida. Alcalá escapó por la puerta trasera del departamento. La policía registró el departamento, encontraron muchas fotos de varias niñas, así como el nombre de Rodney y que había asistido a la UCLA, Universidad de California de Los Ángeles. Afortunadamente, Tali Shapiro vivió. El 12 de junio de 1971, Rodney estaba supuestamente ayudando con la mudanza de Cornelia Michael Creeley, de 23 años. Al entrar en el departamento de la chica, la violó y la estranguló con sus propias medias de nylon, provocándole la muerte. Su asesinato quedaría sin resolver por los próximos 40 años. Este es el primer asesinato de Alcalá, el cual se tenga registro. Después de eso, tuvo que mudarse hasta Nueva York. Se cambió el nombre a John Berger, donde se inscribió en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, y aunque su nombre real estaba en la lista de los más buscados, Rodney se movía con naturalidad y completa libertad. Como si antes no hubiera casi asesinado a una niñita después de violarla. Durante 2 meses en verano de 1971, trabajó en un campamento de drama para mujeres en New Hampshire. Esto hasta que 2 niñas reconocieron a Alcalá por unos carteles en la oficina de correos que habían puesto buscándolo. La policía fue notificada y Alcalá fue arrestado por primera vez. En agosto de 1971, Alcalá fue devuelto a Los Ángeles para juzgarlo por la violación e intento de homicidio de la pequeña Tali Shapiro, pero la audiencia tuvo un problema. La familia de Tali regresó a México justo después de que se recuperara de sus heridas, evitando testificar y denunciar a su agresor, por lo que sin la víctima, la audiencia no pudo llevarse a cabo, así que decidieron ofrecer un acuerdo con Alcalá. Acusado de violación, secuestro e intento de homicidio, se declaró culpable solo de abuso sexual de menores y los demás cargos fueron retirados. Le dieron 3 años de prisión. Fue liberado 7 meses antes de terminar su condena por buena conducta y le dieron libertad condicional. Pero 2 meses después, volvió a pisar la cárcel por violar su libertad condicional al ofrecerle marihuana a una chica de 13 años. Ella le dijo, además, que Rodney la había secuestrado, pero no fue acusado por este hecho. Rodney pasó 2 años más en prisión y fue liberado de nuevo con libertad condicional en 1977. Salió y consiguió un trabajo en Los Ángeles como fotógrafo para el periódico Los Angeles Times, ya con su nombre real. Pero su mal vicio no terminaría, pues después de unos meses, Rodney Alcalá volvería al asedio, pues por las noches salía a invitar a mujeres a sesiones gratuitas de fotografía, donde les mostraba un supuesto catálogo de fotos que tenía. Presuntamente las llevaba a un lugar apartado para violarlas y asesinarlas, pues nunca se supo de las mujeres después de que se iban con él. Pero todo se pone aún peor, pues su sed de sangre y de maníaco sexual pareciera no tener fin. Entre noviembre y diciembre de 1977, Alcalá terminó con las vidas de Jill Barcombe, de 18 años, y Georgia Wickstead, de 27, a quienes violó, las golpeó brutalmente y las asfixió hasta la muerte. A Jill le destrozó el pezón derecho a mordidas, mientras que a Georgia le mutiló los genitales. Además que tenía sus medias tan fuertemente apretadas en el cuello que le llegaron hasta el cartílago. Su cráneo y rostro fueron brutalmente destrozados. En marzo de 1978, el Grupo de Trabajo del Estrangulador de Hillside. Este fue un grupo especial de investigación que nació para investigar un par de asesinos que estrangulaban mujeres y dejaban sus cuerpos en las laderas de Los Ángeles,
entre octubre de 1977 y febrero de 1978. Este grupo estaba interrogando a sospechosos del caso. Interrogaron a Alcalá por rutina, pero solo lo detuvieron por unos gramos de marihuana que portaba en su auto. No era algo tan grave, por lo que salió de prisión al siguiente mes. Pero solo salió para seguir depredando, pues en reclusión no podía dejar de pensar en saciar su necesidad de violar y asesinar, que para ese entonces estaba desesperado por saciar. Mismo deseo que explotó, y antes de que el mes de junio de ese mismo año terminara, el cuerpo sin vida de Charlotte Lamb, completamente desnudo, fue encontrado en la lavandería del complejo de departamentos donde vivía. Alcalá le golpeó la cabeza de manera salvaje con un pedazo de madera. La violó. En su seno derecho tenía un severo raspón. Sus oídos tenían lesiones internas. Le había agujerado las orejas. Su vagina tenía serias lesiones. Además, la había estrangulado con un cordón, con tanta fuerza que le fracturó la tiroides. Irónicamente, Alcalá no fue conocido tanto por sus brutales asesinatos, sino más bien por lo que sucedió en el mes de septiembre de ese mismo año. Tratando de llenar más aún su asqueroso ego y llamando la atención, Alcalá decidió participar en el juego televisivo The Dating Game, juego que consistía en que 3 solteros competían para salir con una chica, misma que les hacía distintas preguntas sin verlos. La mujer, al finalizar, debía elegir al ganador y tenía su tan esperada cita con él. El anfitrión, Jim Blanche, lo presentó como un fotógrafo de éxito que comenzó su carrera cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a la edad de 13, totalmente desarrollado. Entre sus pasatiempos se encuentran practicar paracaidismo y motociclismo. El programa fue todo un éxito, pues si algo le sobraba a Alcalá era carisma y necesidad de ser el centro de atención. Sus respuestas a las preguntas de la chica de nombre Cheryl Bradshaw, él las respondía de una manera muy poco convencional. Por ejemplo, una de las preguntas fue: si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? ¿Y qué aspecto tendrías? A lo que Rodney contestó: sería una banana y me vería estupendo. Cheryl agregó: ¿podría ser más descriptivo? Y Rodney remató diciendo: pélame. Otra de las preguntas fue: soltero número 1, ¿cuál hora del día consideras mejor? A lo que Alcalá contestó: la mejor hora del día es la noche. Cheryl le preguntó por qué no el día o la tarde, a lo que Rodney le contestó que estaban bien, pero que en la noche es cuando todo se vuelve interesante. Todas estas respuestas llenas de picardía se notan bastante normales, si no tenemos en cuenta su historia criminal. De hecho, en el programa se nota que realmente Alcalá le encantó a Cheryl, además de que el público estaba fascinado con las respuestas y el encanto natural de Rodney. Pero si tan solo los organizadores del programa se hubieran molestado en investigar un poco del pasado de Alcalá, habrían visto su historia criminal y las veces que él pisó la cárcel, además de las libertades condicionales que había tenido. Posiblemente no habrían permitido que participara, sino que además habrían evitado que un asesino y violador ganara el concurso y saliera con Cheryl. Después de que el programa finalizó, Bradshaw y Alcalá conversaron unos momentos. Alcalá la invitó a que salieran, pero algo prendió los focos rojos en el sexto sentido de Cheryl y decidió no salir con él. Cheryl declaró al Sydney Telegraph en 2012: me empecé a sentir mal. Él estaba actuando de manera realmente espeluznante. Rechacé su oferta, no quería volver a verlo. Milagrosamente, Cheryl fue una de las pocas mujeres que sobrevivieron a un encuentro con Alcalá. Pero el rechazo de Cheryl y el no poder obligarla a ir con él solo hicieron que, lleno de furia, decidiera buscar más mujeres con las cuales desquitar lo que Cheryl le negó. En febrero de 1979, Alcalá recogió a una chica de 15 años en la autopista del condado de Riverside. Él le propuso ir a su departamento. Ella aceptó y tuvieron sexo esa noche. Ella pasó la noche con él,
y al día siguiente aceptó dejarse fotografiar desnuda. También se tomaron fotos simulando actos sexuales, hasta que la parte oscura de Rodney tomó control y asustó a la chica, quien quiso huir. Al intentarlo, Alcala la golpeó, la ató a la cama y la violó. Después de eso la subió a su auto y la botó donde la había recogido. La chica caminó hasta un motel donde llamó a la policía y les dijo lo ocurrido. Detuvieron a Rodney, pero él negó todo. Al no tener pruebas suficientes, lo dejaron ir. En junio del mismo año, Jill Parenteau fue encontrada muerta en su departamento. Su cadáver estaba desnudo. Alcala la había violado y sodomizado al grado de dejarle profundos desgarres en el recto y la vagina. La golpeó tan salvajemente que su cara y su cabeza estaban casi destrozados. Tenía arañazos en sus pechos y heridas graves de estrangulación, dejándole una hemorragia masiva en la zona que abarca la tiroides, la epiglotis y la laringe. El 20 de junio de 1979 llevó sus aborrecibles y sádicos actos a la máxima expresión. Su víctima fue la niña Robin Samsoe, de tan solo 12 años. Su cuerpo fue encontrado en una condición que solo se puede describir como de una película gore del más alto contenido gráfico. Habían manchas de sangre por todos lados. Además, su pie izquierdo y algunas partes de las manos del cuerpo habían sido amputadas. La cabeza fue separada del cuello y cerca de uno de los pequeños zapatos de la niña había un cuchillo de cocina ensangrentado. La descomposición del cadáver impidió identificar si hubo abuso sexual, pero sabiendo del modus operandi de Alcala, posiblemente sí lo hubo. Aunque Rodney negó en todas las ocasiones haber matado a Robin. Después se tuvo que declarar culpable por la cantidad de testigos que tenía en su contra. La policía preguntó a los amigos de Samsoe y ellos dijeron que un desconocido se les acercó para preguntarles si querían ir a una sesión de fotos con él. Todos se negaron y el tipo se fue. Mencionan también que Samsoe tomó prestada la bicicleta de uno de sus amigos para llegar a tiempo a sus clases de ballet, y esa fue la última vez que la vieron. Un guardabosques encontró el cuerpo y la policía elaboró un retrato hablado del tipo que se les acercó ese día. El policía de libertad condicional de Alcala lo reconoció. Dado los antecedentes de Rodney, no dudaron, tenían un sospechoso. El 24 de julio de 1979, Rodney Alcala fue arrestado en Monterey Park por el asesinato de Robin Samsoe. Al momento de su arresto, Alcala tenía alquilado un local de almacenamiento en Seattle, dentro del cual la policía encontró cientos de fotos de mujeres jóvenes y niñas, además de una bolsa con objetos personales que aparentemente pertenecían a las víctimas. Toda esa colección de objetos de las víctimas equivalía a los trofeos del asesino. Un detective de la policía llamó a Alcala una máquina de matar, y otros lo habían comparado con Ted Bundy. Los fiscales dicen que Alcala jugó, entre comillas, con sus víctimas, estrangulándolas hasta que perdieran el conocimiento y luego esperar a que revivían, a veces repitiendo este proceso varias veces antes de matarlas. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que movía a Rodney a causar tanta muerte y violar a tantas mujeres y niñas? Tal vez muchos de ustedes esperan que les cuente de una tortuosa vida, que alguien abusó sexualmente y físicamente de Rodney, y esa fue la razón por la cual violaba sádicamente y torturaba de manera tan brutal a las mujeres antes de causarles la muerte. Pero no fue así. Rodrigo Jacques Alcala Bucor era el nombre completo de este asesino. Nació el día 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Hijo de una pareja de origen mexicano. Su padre era Raúl Alcala Bucor y su madre Ana María Gutiérrez. En 1951, su familia se mudó a México, y cuando Rodney tenía 12 años, su padre se fue de la casa, abandonándolo a él, su madre y sus 2 hermanas que vivían con ellos.
Esto sin duda fue un gran golpe para Rodney, pues estaba entrando a la adolescencia y es cuando más necesitaba de una figura paterna en su vida, y esta presumiblemente sería la causa. El abandono de cualquiera de los dos, padre o madre, en pleno desarrollo de los hijos genera mucho daño a nivel psicológico, los cuales son: no sentirse amado. al momento de ver o saber que uno de los dos abandonó la familia, de inmediato el niño o la niña resiente este abandono como falta de amor hacia él o ella, como si no fueran lo suficientemente buenos para ellos, sea cual sea la razón. Recordemos que los niños y niñas se rigen casi completamente por lo que sienten, por lo que saber que uno de los dos los deja es un golpe profundo en el autoestima del niño o niña. Excesiva dependencia. Al quedar solo uno de los padres, el niño o niña crea un vínculo de dependencia hacia el padre que se quedó para cuidarlo, esto por miedo a que también lo abandone. Temor a desarrollar un apego profundo. El miedo al abandono queda tan marcado en la mente de los niños que evitan tener vínculos afectuosos, ya sean amistades o parejas por miedo al abandono. Prefieren siempre estar solos o solas para no salir lastimados. Inestabilidad escolar. Aunque no siempre pasa, cuando ocurre un abandono, el núcleo de la vida de los niños se daña, y esto hace que no puedan rendir en la escuela, por toda la carga de emociones e inseguridades que cargan. Comportamiento agresivo. Por el abandono, los niños generan un rencor profundo hacia todo y hacia todos, pensando que los demás deben pagar por lo que les ha sucedido, enfadándose consigo mismos por pensar que son los culpables de lo que sucedió. Todas estas causas son en los primeros años de vida después del abandono, pero si todo esto no se trata y se resuelve, las consecuencias en la adultez son muy graves. Recordemos que si el agua se estanca, se pudre, y esto mismo pasa con los sentimientos reprimidos y los pensamientos que nunca se hablan. El adulto podría desarrollar las siguientes conductas. Problemas de inteligencia emocional. Tienen severos problemas de empatía. Les cuesta saber lo que sienten e identificar los sentimientos de los demás. Se estresan e irritan con facilidad, haciendo que sus relaciones con los demás sean tóxicas o nadie quiera relacionarse con ellos. Poca flexibilidad psicológica. Les cuesta demasiado los cambios o les cuesta demasiado permanecer estables. Se cambian seguido de casa, de trabajo, de escuelas. Sus decisiones no son concretas y a menudo no saben lo que quieren, causándoles mucha frustración y ansiedad. Mayor riesgo a adicciones. No es una regla universal, pero en su mayoría intentan ahogar sus sentimientos con malos hábitos. Fuman en exceso, beben hasta desintegrarse el hígado, caen en la adicción de alguna droga, comen por compulsión, se hacen adictos al sexo, los videojuegos o la pornografía, pues es una manera de fugarse de sus problemas y no enfrentarlos, o bien tienen conductas inmorales repetitivas que ni siquiera ven como algo malo. Pasividad en sus relaciones. No solo en las relaciones románticas o amorosas, sino en las relaciones afectivas con amigos. No dan nada por miedo a salir lastimados, a menudo siendo fríos o distantes. Además, pueden caer en ser sumisos y permitir todo tipo de abuso por sus parejas con tal de que no los dejen. Mayor riesgo psicopatológico. Pueden desarrollar depresiones, crisis ansiosas o incluso trastornos de personalidad pueden ser fruto de todos los problemas no tratados. Todos estos problemas son resultado de, tal vez a simple vista, un simple abandono por parte del padre. Pero esto resultó ser muy dañino para Rodney, quien recordemos que estaba al inicio de su adolescencia, justo el momento en un ser humano cuando los neurotransmisores cambian en cantidades a causa de la explosión de hormonas que hay en el cuerpo y las sensaciones que esto causa. No es raro que los niños más felices experimenten su primera depresión en la adolescencia. Entonces imaginen este abandono en medio de todo este caos de sensaciones. Posterior al abandono de su padre, la familia se mudó a Los Ángeles, donde tuvieron una vida lo más normal posible. No hubo ninguna señal de abuso ni físico ni sexual de parte de Rodney para con ninguna mujer de su familia,
Ni sus dos hermanas ni su madre sufrieron algún abuso de su parte. Años después, Rodney se alistaría en el ejército donde trabajó como secretario, pero ahí mismo se presentaría una de las conductas que describí anteriormente. Rodney desertó y huyó de la base donde se encontraba. Los militares fueron a la casa de su madre a arrestarlo por desertor, lo interrogaron y Rodney dijo que ese trabajo le causaba ansiedad y que por eso quiso irse. Le hicieron exámenes psicológicos, lo que dio como resultado que Alcala tenía un coeficiente intelectual de un genio, obteniendo un resultado de 160. Pero este examen no solo dio buenas noticias, también reveló algo grave. Rodney Alcala tenía trastorno antisocial de la personalidad, cumpliendo a su vez con el problema más grave de un adulto abandonado por su padre en su infancia. Aprovechando esto, y como ya es costumbre, les traigo información importante. El trastorno antisocial de la personalidad es en la mayoría de los casos el trastorno más común entre los asesinos seriales y violadores. Este trastorno de personalidad, también llamado sociopatía, es un trastorno donde la persona no puede discernir entre el bien y el mal. En el episodio 5 hablé un poco de este trastorno. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Además, no son capaces de empatizar en los sentimientos y sensaciones de los demás. También tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia sin mostrar ningún rasgo de culpa o remordimiento por sus actos. Suelen tener problemas con la ley y se convierten en delincuentes, mienten, se comportan agresiva o compulsivamente, además de que puede que tengan problemas con las drogas o el alcohol. Y debido a todas estas características, no pueden cumplir con las responsabilidades familiares, laborales ni académicas. Aunque algunas de las conductas suelen desaparecer, este trastorno es considerado de por vida, teniendo únicamente una evolución positiva que podría ser por el aumento de conciencia de la persona. A pesar de tener bien definidas las conductas, no se sabe con certeza la causa de este trastorno, aunque algunas de las causas siguientes puedan provocarlo. Puede estar cargado en los genes de las personas, haciendo que la persona esté más predispuesta a padecer esto si su padre o madre lo tuvo también. Las experiencias traumáticas no resueltas de la infancia también podrían causarlo. Mientras el cerebro se desarrolla en el embarazo, puede haber un cambio en la forma del desarrollo del mismo. Siendo el maltrato, abandono o descuido por parte de los padres, violencia o atmósfera caótica en la familia los factores de más peso para que se derive a padecer un trastorno así. Los hombres son más propensos a este padecimiento que las mujeres. No hay forma exacta de evitar la aparición del trastorno. Lo que sí es que tiene que ver muchísimo con la crianza del niño o la niña, la atención que se le pone, el tiempo de calidad, la confianza y las enseñanzas, sin críticas, prejuicios o humillaciones. Pues un error repetitivo, por más pequeño que sea, puede repercutir fuertemente en la conducta de los niños. Recordemos que una gota constante de agua, a la larga, puede partir una enorme piedra. No existen culpables en la infancia de Alcala. Lo que sí existe es un joven abandonado por su padre con una enfermedad mental grave. Un padre cobarde que decidió huir de su familia, causando problemas de por vida en la mente de su único hijo varón. Al final, sí, Rodney fue un desalmado, cruel y sádico que mató y torturó a una cantidad desconocida de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas, a causa de no tener el amor de su padre. Era todo lo que le faltaba, un poco de amor, un poco de tiempo con su padre donde pudiera disfrutar de su compañía y de sus pláticas. Uno nunca sabe lo que crea en la mente de los niños con sus actos, pues aunque no hay una guía específica de cómo ser padres, sí hay indicios de que al niño le falta atención, amor o compañía. Como padres tenemos no solo una obligación, sino el deber de detectar esto y nunca pasarlo por alto. De repente hay errores, pero en lugar de buscar culpables por fuera, es mejor encontrar el error y corregirlo. No por nosotros. No lo hacemos por nosotros mismos. Lo hacemos por ellos, para que sus vidas sean lo más ligeras posibles,
sin arrastrar problemas gestados por generaciones. Rompamos los ciclos. Dejemos de usar el "a mí me criaron así". Prueben otras maneras. Vean a su niño interno y pregúntense, ¿qué hubiera cambiado si nos criaban de otra forma? ¿Qué traumas tienen y cómo los pueden superar? ¿En serio queremos traumar de la misma forma a nuestros hijos para que repitan nuestros pasos? ¿Por qué no les regalamos la oportunidad de equivocarse o acertar de su propia manera? Sin duda son preguntas clave que harán que hagamos conscientes nuestros traumas, monstruos y fantasmas internos. ¿Cómo ser padres si no estamos completamente bien en el fondo? Pero más importante, ¿qué te traumó? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vas a solucionar? Quiero dejar estas preguntas en el aire. Y dejar también que los actos de este y de la mayoría de los asesinos en serie son solo la punta del iceberg de un pasado traumante y triste. Vuelvo a lo mismo de siempre, no es jugar a ser el abogado del diablo, ni tratar de justificarlos. Ciertamente tienen que tratar lo que no pudieron resolver en su infancia y son completamente responsables de los daños y las muertes que causaron. Pero tristemente estas personas pagan por todo su pasado oscuro y asqueroso. El responsable por estas personas nunca pagan por nada, quedando en el anonimato los verdaderos causantes de los monstruos. Si el podcast les gusta, recuerden compartirlo con sus conocidos. Esto me ayuda a crecer nuestra comunidad y me motiva a traerles más capítulos. Recuerden seguirme en mis redes. El podcast está en Instagram como @rigor.podcast, en Facebook como Rigor Mortis Podcast, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y por fin, en Amazon Music, lo encuentran como Rigor Mortis. A mí, si desean seguirme, me encuentran en Instagram como lalo_Miranda. Esto fue Rigor Mortis y ustedes, como siempre, son asombrosos. Hasta la semana que viene.